Bueno, y luego de ver herencia cuantitativa, vamos a ver genética de poblaciones y con eso tendríamos ya lista la clase número 10. Entonces, comencemos. Nuevamente, nos situamos en el programa. Vamos a la unidad número 3, transmisión del material hereditario. Volvemos a los caracteres de herencia nuclear, pero esta vez nos vamos a parar en los caracteres cuantitativos, en la teoría que respaldan la herencia de esos caracteres, en heredabilidad y en los efectos génicos de dominancia, aditividad y sobredominancia. Vamos a hacer un repasito primero sobre el tipo de caracteres que nosotros veníamos trabajando. Cuando hablábamos de las leyes de Mendel, cuando hablamos de codominancia, de genes ligados al sexo, cuando trabajamos los genes ligados en el mismo cromosoma, tomamos como ejemplo caracteres mendelianos, ¿sí? Caracteres que me dan un fenotipo cualitativo. Yo puedo organizar en clases fenotípicas, organizar esos individuos en grupos bien discretos de fenotipos. Aún con los genes ligados al sexo, que eran una excepción a las leyes de Mendel, nosotros teníamos las moscas de ojos blancos y las moscas de ojos rojos. Cuando vimos las semillas, semilla amarilla, semilla verde. Bien diferentes las clases fenotípicas. Entonces, los caracteres cualitativos son caracteres de clase que tienen variación discreta, generalmente controlados por un solo gen. ¿En qué situación vimos nosotros hasta ahora que participaban dos genes? ¿Se acuerdan? Genes ligados. Genes ligados. ¿Y qué otra situación vimos que participaban dos genes para determinar el fenotipo del carácter? Codominancia, profe, no. Dos genes, codominancia son dos La, alelos. la epistasia. Exactamente. Las situaciones de interacción génica tenemos dos genes, sería una excepción a esto. Tenemos dos genes, pero esos dos genes participan en la misma vía metabólica y determinan el mismo carácter. Entonces, generalmente están controlados por un solo gen. Generalmente tienen escasa o nula influencia ambiental. Pero ¿se acuerdan que también esto vimos una situación en la que el genotipo podía no expresarse? ¿Se acuerdan cómo se llamaba esa situación? Debido al ambiente, el individuo no manifestaba el genotipo que tenía. ¿Se acuerdan? Que vimos la foto de los perros manchados con diferentes patrones de mancha. ¿No se acuerda nadie? Sí, Lore, acá están diciendo penetrancia y expresividad. Excelente. Generalmente no hay influencia ambiental, salvo algunas excepciones donde la penetrancia no es completa. Se estudian en apareamientos individuales, porque como es un solo gen, puedo cubrir con un cruzamiento individual todas las posibilidades de genotipos y fenotipos. Y lo analizo a través de proporciones y relaciones. Nosotros expresábamos las frecuencias fenotípicas como un cuarto, dos cuartos, un medio. Así nos hemos estado manejando con los caracteres cualitativos. Lo que vamos a ver hoy son caracteres cuantitativos. Estos son caracteres de variación continua. Yo no puedo con un carácter cuantitativo establecer clases discretas, sino que voy a tener una variación continua de ese fenotipo. Son caracteres de grado, no de clase. Y están controlados por varios genes, muchos genes en algunos casos, y muy influenciados por el ambiente. Ya no puedo estudiar esos genes en un solo cruzamiento
porque son muchos genes involucrados y necesito un gran número de individuos para cubrir todo el espectro de variación fenotípica y genotípica. Y no me alcanza un análisis de proporciones, sino que ahora ya necesito un análisis estadístico un poco más complejo que involucra las medias, las varianzas, los desvíos, las covarianzas, análisis de regresión y de correlación. O sea, los caracteres cuantitativos se analizan de otra manera y se miden en términos de medias y varianzas. Cuando yo hablo de un carácter cuantitativo, generalmente estos caracteres son los que están involucrados en la producción. Y cuando yo hablo, por ejemplo, de los litros de leche que produce una vaca, hablo de los litros de leche promedio. Y hablo de la variación de producción entre, no sé, una raza y otra raza. Para que lo veamos en términos gráficos, cuando hablamos de caracteres cualitativos, supongamos que teníamos codominancia, vamos a tener tres fenotipos diferentes que yo puedo organizar, así representar en tres proporciones distintas. En este caso, tomo como ejemplo el color de capa, que puede ser, si no me equivoco, roja, blanca y roana, creo. Entonces tenemos los tres fenotipos bien discriminados. Yo no tengo chance de errar en la clasificación de un individuo por su fenotipo. Cuando el carácter es cuantitativo, mi variación es de este tipo. Y mientras mayor sea la cantidad de individuos que yo mido para ese carácter, más se va a aproximar esta distribución a la distribución normal. Este ejemplo es la alzada de la cruz, que lo medimos en centímetros. Entonces yo voy a tener una altura de la cruz promedio, que caracteriza a la población, y después voy a tener los desvíos, voy a tener individuos más bajos que el promedio e individuos más altos que el promedio. Entonces, para este carácter, en esta población voy a definir un valor promedio y voy a definir también la varianza para ese carácter. Bueno, tenemos dos teorías que están sustentando la herencia de los caracteres cuantitativos. Una es la teoría de la línea pura, desarrollada por Johansen. Johansen tomó en su momento una variedad de semillas de poroto, que era una población heterogénea. En esa bolsa él tenía fenotipos y genotipos diferentes. Lo que hizo fue seleccionar semillas de diferentes pesos. Acá están graficadas solo dos, una más pequeña y una más grande, ¿sí? Y en el medio, entre esta pequeña y esta grande, los pesos intermedios. A partir de cada semilla generó una línea y analizó el peso de la semilla en esa descendencia. Esto lo hizo al cabo de 5 o 6 generaciones, siguió haciendo lo mismo, seleccionaba por tamaño de semilla y evaluaba el peso de esas semillas a lo largo de las generaciones. En esta primera etapa, él vio que dentro de cada línea, esto que encerramos en el círculo rojo, representa una línea derivada de esta semilla y de esta semilla. Él observó que en esta primera etapa, cada uno de estos grupos se diferenciaba entre ellos en cuanto al peso de la semilla. La semilla que llamó 19 dio origen a esta línea pura que pesaba 35 centigramos. La semilla 1 dio origen a esta línea pura que pesaba 64 centigramos. Y entonces en esta primera etapa observó que la diferencia fenotípica que veía entre esta línea y esta línea se podía atribuir al efecto de los genes.
Luego, ¿qué sucedió? El poroto es una especie autógama. Si yo lo autofecundo, si dejo que ocurran varios ciclos de autofecundación, voy a terminar obteniendo justamente líneas homocigotas. Entonces, por más que yo siga seleccionando dentro de este grupo de semillas, semillas con distinto tamaño, al analizar las descendencias de cada una de esas semillas, los pesos promedio no se diferencian significativamente. Y lo mismo pasó para cada una de las líneas que fue obteniendo. En este caso, las líneas de menor peso se mantenían en un peso de semilla de alrededor de 35 centigramos. Las líneas de mayor peso se mantenían alrededor de los 63-64 centigramos. Entonces, esta segunda parte de sus experiencias le permitieron determinar que la variación fenotípica dentro de cada línea pura se debe al efecto del ambiente. Una línea pura, les pregunto yo a ustedes, una línea pura, ¿qué genotipo tiene? Homocigota. Homocigota. Una línea pura es homocigota para todos sus genes. Entonces, si dentro de este grupo de individuos esta semilla es más liviana y esta semilla es más pesada, esa diferencia no se debe a los genes, porque todas tienen el mismo genotipo. Entonces, esa variación que observó Johansen en esta segunda etapa se debe al efecto del ambiente. Como dijimos al principio, los caracteres cuantitativos están influenciados por el ambiente y controlados por muchos genes. Entonces vamos a tener las dos influencias, el efecto de los genes y el efecto del ambiente. Después vinieron Nilsson y Joule con la hipótesis de la herencia poligénica. ¿Ellos qué decían? Que la variación fenotípica que vemos para un carácter cuantitativo se produce por la segregación y recombinación simultánea de muchos genes al mismo tiempo. Y entonces, mientras más genes estén involucrados en la determinación de un carácter, mayor va a ser la cantidad de fenotipos posibles que yo vaya a obtener porque tengo mayor cantidad de genotipos, mayor cantidad de combinaciones genotípicas a medida que aumenta el número de genes. En los caracteres cuantitativos, cada uno de los genes, cada uno de los alelos que compone cada gen, hace un aporte pequeño y sumativo a la determinación del carácter. Entonces, el alelo A1 aporta un poquito, el A2 aporta otro poquito, B1 aporta otro poquito, B2 aporta otro poquito. Y las diferentes combinaciones de alelos me van a determinar los distintos fenotipos. Y a medida que mayor sea el número de genes, más clases fenotípicas y genotípicas yo voy a ver en mi descendencia F2 hasta que la distribución se aproxima a una distribución normal. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de un carácter cuantitativo, lo que vemos fenotípicamente es el resultado de los genes involucrados en la determinación del carácter, más el efecto del ambiente. El ambiente va a influir en la manera en que ese carácter se exprese para que yo finalmente tenga el fenotipo. Si yo tengo mi genes, ¿sí? Acá me hacen una pregunta. Dice, mientras más alelos, más diversidad fenotípica.
Mientras más alelos tienen, más variantes genotípicas vas a tener y más variantes fenotípicas también. Fíjense que en este caso decimos, tenemos los mismos genes, el genotipo que va a determinar, un grupo de genes que va a determinar, por ejemplo, el tamaño de la espiga de maíz. Si yo a estas semillas las pongo en un ambiente, vamos a empezar por la situación de máxima, las pongo en un ambiente donde tienen todo lo que necesitan, las pongo con riego, están fertilizadas, un ambiente fantástico, voy a obtener una espiga grande, muchos granos. En cambio, si el ambiente es un poco más hostil, si las cultivo en secano, si espero que se rieguen con la lluvia y no las fertilizo nunca, este ambiente va a hacer que esas espigas sean un poco más pequeñas. Entonces, el fenotipo que nosotros vamos a ver finalmente depende del genotipo que tenga ese individuo más el efecto que el ambiente tenga sobre ese genotipo. Entonces, podemos decir que para un carácter cuantitativo, el fenotipo es la suma del genotipo más el ambiente. Y eso lo vamos a medir en términos de varianzas. La varianza fenotípica de un carácter cuantitativo es igual a la varianza genotípica más la varianza ambiental. El valor fenotípico de esos caracteres, entonces, tiene dos componentes, la componente genética y la componente ambiental. Puedo tener el mejor genotipo del mundo, lo más nuevo, de más alto rendimiento, y si no lo acompaña el ambiente, ese genotipo no se va a expresar. Entonces, por eso tengo que tener en cuenta esto. La varianza de esos caracteres está tanto influenciada por el genotipo que tiene y por el ambiente. ¿Cómo vamos a estimar nosotros estas componentes? Vamos a utilizar diferentes poblaciones. La varianza fenotípica yo la voy a ver en poblaciones que son heterogéneas, heterocigotas. Eso significa que dentro de esas poblaciones yo tengo muchos genotipos diferentes y además esos genotipos son heterocigotas. Voy a tener una mezcla de genotipos diferentes que después van a recombinar y yo puedo generar más variabilidad y puedo seleccionar a partir de ahí. Entonces, una F2, si ustedes se acuerdan cuando veíamos la segregación en F2, que segregaban los genotipos para un solo gen, un cuarto homocigota dominante, 2/4 heterocigotas y un cuarto homocigota recesivo, esa es una población heterogénea, porque tengo ahí, para ese solo gen, 3 genotipos distintos. Me vuelvo a la foto donde estaban acá. Fíjense que acá tengo 12 genotipos diferentes. En esta población, yo no solamente tengo variantes en el fenotipo, supongan que esto es más bajo, esto es más alto, sino que además tengo distintos genotipos. En esta población yo voy a estimar la varianza fenotípica del carácter. Y esta varianza tiene diferencias debidas a los genes. Fíjense que acá está el homocigota para los alelos A1 y B1. Fíjense que de este otro lado están los homocigotas A2, B2. En el medio, como valor promedio, tenemos los individuos heterocigotas, los que son homocigotas de A1 y de B2, los que son homocigotas de A2 y de B1. Entonces, en esta población heterocigota heterogénea, yo voy a estimar
la varianza fenotípica porque tengo diferentes fenotipos, tengo la influencia del ambiente y tengo la influencia de los genes.